Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a esta maravillosa plática que vamos a tener el día de hoy. Me presento, mi nombre es Simón Guerrero y yo soy la encargada de darles esta charla tan maravillosa y creo que a todos nos va a servir muchísimo para poderlo aplicar en cualquier área de nuestra vida. Saludo, pues a todos los amigos que nos están viendo a través de nuestro canal Centro Ananda y a través de nuestro canal Ivonne Guerrero Master Coach. Bienvenidos sean todos ustedes. Y pues vamos a arrancar con todo porque pues traigo nuevas sorpresas. Estuve ausente porque estuve en un entrenamiento. Estos meses he estado en un entrenamiento muy maravilloso, grande, para poder compartir con ustedes toda esta información y seguir evolucionando, seguir enriqueciéndonos y poder mostrarles a ustedes las mejores herramientas para que las apliquen, las lleven a su vida y puedan tener cambios majestuosos, realmente. Y me da mucho gusto porque siempre he mencionado que no somos un producto terminado, que siempre tenemos que estar en un proceso, en una evolución constante. Y ese es el trabajo del ser humano, ese es el trabajo del alma que finalmente viene a experimentar y tomar las mejores herramientas para poderlas aplicar a su vida y orquestar mejores decisiones, porque esas decisiones van a ser el resultado de la experiencia que estás viviendo ahora. Y cuando tenemos herramientas que nos puedan llevar a orquestar de una mejor forma todas estas decisiones, es maravilloso. Porque ¿cuántas veces no te has preguntado por qué la vida siempre se torna de esta manera? ¿Por qué a mí siempre me pasan estas cosas? ¿Por qué tengo mala suerte? Muchas veces lo tratamos de enfocar a la mala suerte, ¿verdad? O decir, yo no nací con estrella, porque todas esas son programaciones donde nos van condicionando y algunos dicen, tú naciste con buena estrella, pero ¿qué pasa con los que no nacieron con buena estrella? O sea, ya te jodiste y ya vas a ser un fracasado para toda tu existencia. Pues claro que no. De eso no se trata de enriquecernos, se trata de descubrirnos, de saber nuestro potencial, quiénes somos a pesar de toda la información, tal vez negativa que fuimos escuchando. En nuestra edad con nuestros padres, en nuestra edad escolar, con los amigos, con el entorno social, etcétera, etcétera. Es desafiar absolutamente todas esas personas, todas esas voces que estuvieron alrededor y que fueron mentira, porque nadie conocía, nadie te conoce, nadie conoce el ser que habita dentro de ti. Entonces, el emitir un juicio tan abiertamente es algo muy, ¿cómo lo podemos llamar? Sin significado, pero ese es el descubrimiento de nosotros mismos. ¿Cómo voy a descubrir que esas palabras que por años me han retumbado en la cabeza y que a lo mejor las pusieron mis padres, a lo mejor las pusieron mis hermanos, algún familiar, en la escuela, amigos o maestros, no es cierto cuando te conoces? Solamente cuando te empiezas a conocer. Cuando uno se empieza a conocer, sabe y dice, claro, viví en una mentira tanto tiempo. Porque a las personas que más les abruma la mentira es porque se han creído todas esas mentiras. Entonces, ¿cuál es el desafío? Conocerte. Cuando te conoces, sabes que todo eso que pusieron, implantaron en ti es totalmente erróneo y no tienes por qué seguir con ese tipo de patrón. Pero ¿cómo hacemos eso? A través de nuestro descubrimiento con herramientas que nosotros podemos aplicar para descubrirnos, para pulirnos, para saber quiénes somos, para saber cuáles son nuestras creencias, qué sí creo de todo este obra teatral llamada vida, y qué digo, la verdad es que esto, sí, no, o sea, lo creí por mucho tiempo porque estaba adormecida, ¿verdad? Estaba en un proceso de letargo, no sabía, y entonces todo el tiempo yo no cuestionaba ninguna información. Y cuando nosotros empezamos a cuestionar absolutamente todo, nos empezamos a cuestionar a nosotros, sabiendo que sí es verdad y que sigue siendo una mentira, entonces ahí empieza un cambio de transformación. Ahora, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esos cambios, porque si alguien viene y pone en ti y sigue reafirmándote una creencia errónea y tú te la sigues creyendo, pues ya no es responsabilidad de esa persona, sino tuya. ¿Por qué te sigues creyendo eso? Pero eso lo hacemos porque muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para poder hacer esos cambios transformacionales en nuestra existencia. Y el tema que traigo hoy, para darles algunas herramientas para que ustedes las empiecen a aplicar en su vida, es el poder de los rituales. Y eso es algo bien maravilloso, porque creo que he encontrado la mezcla perfecta para lo que más amo en la vida.
que es poder ayudar a las personas a transformar su realidad, como lo he hecho conmigo. Ya muchos les he contado la historia mía, ya saben, los que entran al taller, bueno, pues ahí nos echamos el cafecito y el chismecito y les cuento cómo he podido llevar mi vida a lo largo y la transformación a lo largo de estos años, cómo he podido irla puliendo y cómo ha sido el trabajo interno que he hecho con las herramientas, y es lo que yo traigo para poder dar a ustedes y decir, mira, no tienes que quedarte con este patrón de pensamientos, no tienes que pasar por este tipo de situaciones, tú tienes el poder de cambiarlo, tú tienes el poder de accionar y tener ese cambio verdaderamente importante. ¿Cuál es el camino? Bueno, pues eso es algo que yo, junto contigo, me encargo de podértelo mostrar y caminarlo juntos. Entonces eso es totalmente maravilloso. Y por otra parte, esa es mi misión, mi pasión más grande, es poder ayudar a las personas para que cambien su realidad a partir de su voz interior, a partir de su esencia, a partir de sus dones, a partir de su amor propio. Toda esta integración que allá afuera vemos, y que hay muchísima, y hay retiros, hay talleres, hay palabras, yo lo englobo, a fin de cuentas, el ser. Cuando nosotros conocemos nuestro verdadero ser, de ahí, wow, se desprende todo esto, que es tan maravilloso. Pero ¿cómo llegamos a ese ser? ¿Cómo potencializamos ese ser con las herramientas que yo tengo para ofrecerte, si tú me lo permites, y que juntos hacemos este camino de transformación? Y por otra parte, una de mis pasiones más grandes pues siempre ha sido todo lo que tiene que ver con la historia, con la magia, con las enseñanzas más antiguas, pero que eran las exactas, que eran las que en sí, claro, había misticismo a su alrededor, había energía, había magia, había información, había muchísimas cosas que son, bueno, pues de las escuelas más antiguas que tenemos referencia y que, bueno, pues, vienen desde las de Egipto, y de ahí, bueno, pues, podemos sacar muchísima información. Y grupos que tomaron esa información y que la han pues echado a andar para su propio beneficio. Cuando obviamente pues trato yo de fusionar, ¿cómo hago? Porque me encanta esto, pero también me encanta la magia. ¿Cómo desarrollo esta fusión? Y llegué a la conclusión que una de mis grandes pues pasiones en la vida siempre van a ser los rituales. Siempre, como todos los seres humanos, como tú que me estás viendo, todo el tiempo estamos ritualizando. ¿Ah? Vivimos en una sociedad de rituales. Desde que nacemos, estamos ya haciendo rituales, nos llevan a un ritual, ¿verdad? La mayoría de nosotros que vivimos en México, bueno, pues por las creencias de algún tipo religioso, pues el primer ritual, o el más importante que manejamos en esta sociedad, pues es el bautizo. Y hacemos todo un ritual, y después la pachanga, que también es otro ritual, ¿verdad? Y todo eso que nosotros estamos haciendo, que recibimos, y que bueno, ya cuando somos mayores, a veces podemos hacer otro tipo de rituales, a lo mejor ya cambiamos nuestra forma de pensar, nuestras creencias, etcétera, o algunos, bueno, pues seguimos con la misma, creencia, y todo el tiempo se está ritualizando. Pero no nada más en un sentido religioso, porque muchas veces los rituales solamente se encasillan ahí por el contexto que tienen, por cómo han sido manejados, o cómo los hemos visto desarrollados. Pero la verdad es que no. Hemos visto muchísimos filósofos hoy que se conocen, que tenían esta información, que sabían cuán valiosa era, que la han echado a andar, así como muchísima gente en diferentes ámbitos. Otro tipo de ritual que hacemos siempre, y esto algo que vamos a ver que tiene que cumplir un ritual, es hacerlo repetidas veces. Pues es como el saludar a una persona se vuelve un ritual, ¿verdad? Yo siempre digo, híjoles, pues bañarnos es un ritual, hacer una comida es todo un ritual, comer, hacer una ceremonia, estos eventos que vienen en nosotros, como el 2 de noviembre y después viene Navidad, son rituales. ¿Por qué? Porque están llenos
de elementos que tienen que estar compuestos por un ritual, como lo vamos a ver más adelante, voy a profundizar. Son símbolos, son ofrendas, son creencias superiores y son actos que vienen a ser repetitivos. Cuando nosotros cumplimos con estas acciones, pues siempre estamos en este ritual. Ahora, es fácil pensar cuál es el ritual que tú haces, a lo mejor antes de dormir, a lo mejor al levantarte, antes de hacer ejercicio. Hay rituales que todo el tiempo estamos haciendo, consciente e inconscientemente, pero ahí está. Pero los rituales poderosos y mágicos que yo hoy te traigo es para que entiendas cómo puede trabajar la energía a tu favor, con qué elementos tú puedes obtener mejores resultados en cualquier área de tu vida. Llámese amor, y bueno, pues ahí entramos las relaciones de pareja, relaciones de amigos, etcétera, ¿verdad? El dinero, y podemos ahí englobar, bueno, pues la prosperidad, la abundancia, el éxito, el trabajo, etcétera, y la salud. Y también, bueno, de ahí podemos derivar muchísimos. Y de ahí pueden salir diferentes contextos. Entonces, cuando yo entiendo la profundidad que tienen los rituales, cuando yo entiendo que vivimos en una cultura, en una sociedad que está muy acostumbrada a estar ritualizando, entonces yo le voy a dar al clavo, como podemos decir aquí en México. ¿Por qué le voy a dar al clavo? Porque son los elementos justos y necesarios que necesita tu inconsciente para poder orquestar tu vida de mejor manera. O de una manera, bueno, pues como la llevas hasta ahora haciendo. Estamos en la era de la información y hoy hay muchísima información allá afuera. Podemos adquirir información, hay alguna es gratis, alguna tiene un costo, pero hay muchísima información porque estamos en esa era. ¿Pero qué estás haciendo con esa información? Pues si una información no es aplicada, pues entonces se queda como eso, ¿no? Como una información que obtuviste más. Pero cuando tú la aplicas, entonces ya hay una transformación. Entonces ya hay una manifestación, ya se materializa en algo esa información. Así es que yo te invito a que toda la información que tú escuches, pon la prueba. Yo siempre digo, pues no creas todo lo que estoy diciendo, tú pon la prueba y si te resulta es verdad y si no también deséchala. Tampoco no es que, a veces nos casamos con ciertas personas y lo que digan y eso es ley, pero no lo aplicas, entonces no sabes cuán real va a ser. Yo te invito a que toda la información que empieces a conocer, aplícala en tu vida, porque cuando la aplicas, el conocimiento se va a traducir a sabiduría. Y cuando tú tienes sabiduría, te transformas en algo mucho más grande. Cuando solamente se quede en un conocimiento, eso es una parte. Pero ahí no pasa absolutamente nada si nos seguimos con nuestros mismos actos, seguimos teniendo estas mismas acciones y las repercusiones es exactamente la misma. Entonces, con la información que tú tengas, empieza a aplicar para que haya una transformación totalmente increíble, ¿ok? Así es que pues vamos a adentrarnos, les doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto tenerlas a todos aquí, pues ahora sí que qué felicidad a todos, estamos aquí pues de regreso ya de manera, bueno, pues maravillosa, teniendo esta oportunidad de volverles a dar algún conocimiento que les pueda servir pues a cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se tratan los rituales? Y les dije que es una serie de actos donde vamos a tener elementos que para que se vuelva un ritual tienen que estar ahí. Y estos elementos van a tener una función exacta y van a tener una energía donde se va a manifestar. ¿Para qué yo quiero hacer un ritual? Obviamente cuando yo voy a hacer un ritual es porque sé cómo actúa la energía, sé cómo estamos hechos. Y nosotros somos obviamente energía. Esta energía que le está dando forma a esta materia, que vivimos en una tercera dimensión que está compuesta por materia y que la energía por lo tanto está vibrando en una frecuencia mucho más lenta. Por eso tenemos la capacidad de percibir con nuestros 5 sentidos esto que es material, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo esa percepción, a partir de ahí, puedo yo ver que todo lo que me rodea o de lo que hay a nuestro alrededor es totalmente energía y que la manifestación más grande que tenemos es la energía y que a partir de ahí nosotros le podemos dar forma a lo que nosotros queremos. Entonces, el ritual va a venir a
acelerar esas partículas de energía para poder darle forma a algo que yo quiero en mi vida. Algo material, algo emocional, algo que yo quiero tener como manifiesto. Y entonces ahí se vuelve una maravillosa oportunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el ritual? Acelerar un poco las partículas, ponerlos a nuestro favor, entender cómo poderlo hacer y a partir de ahí transformarnos a nosotros mismos. No es que yo vaya a transformar directamente algo allá afuera, como decir, ya abracadabra y se aparece esto. Eso obviamente lo pueden hacer gente que tiene grados, ¿verdad? Y unas capacidades mucho más elevadas y ya entienden cómo influir en la Matrix, cómo influir en este campo cuántico, en donde ya lo pueden incluso materializar rápidamente, como lo hacía pues el Maestro Jesús, y como muchísimas personas, sobre todo chamanes, que lo logran ya hacer. Pero bueno, nosotros estamos también trabajando a ese nivel, aunque no es como, wow, rapidísimo, sino se lleva una metodología que nosotros vamos a aplicar, el proceso y el tiempo de la manifestación, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo todos esos elementos, cuando yo los entiendo, puedo trabajarlos, puedo hacer que trabajen a mi favor, que eso es algo sumamente maravilloso. Yo decía, no es directamente o rápido allá afuera, pero sí adentro. Y cuando estamos trabajando con rituales, lo que estamos haciendo es trabajarnos a nosotros internamente, hacer esta transformación con nosotros mismos, esta transformación interna. Cuando yo empiezo a transformarme, entonces tengo la capacidad de poder transformar la realidad allá afuera. Ahora sí, ¿por qué? Porque como estoy vibrando yo, la información que tenga yo en este momento, mis pensamientos, mis emociones, lo que siento, mis acciones y todo eso, es la manifestación que yo estoy viendo de esa realidad. Entonces, si yo quiero dar un cambio en esa realidad, yo a través de los rituales tengo que empezar a dar un cambio transformacional en mí. La transformación va a venir desde mí, ¿sale? Y eso lo voy a hacer entendiendo cómo puedo trabajar con mi mente, cómo puedo trabajar con la energía, cómo puedo trabajar con mis emociones. ¿Cómo trabajan los rituales? Los rituales van a trabajar a un nivel de la mente inconsciente. ¿Por qué? Porque desde ahí nosotros estamos creando. Y nosotros, o nuestro inconsciente, nuestra vida representa el 95%. Cosa que es inconsciente y que no sabemos muchas veces que hay ahí, ¿verdad? Con el consciente, bueno, pues creemos actuar, pero eso nada más es el 5%, o sea, es muy poco. Por lo tanto, el recurrir a hacer un ritual para acelerar la energía, las partículas, la manifestación y mi transformación, pues vienen muy ad hoc. Porque muchas veces nos pasamos conscientemente queriendo materializar allá afuera, a lo mejor con más trabajo, en esta relación forzándola, no sé, con diferentes acciones que vamos teniendo y no vemos resultados. O a veces conscientemente nos pasamos haciendo ciertos decretos y desde la mañana estamos decrete, pero sí podemos ver tal vez un poco de resultado, pero no exponencialmente como se debiera de esperar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo trabaja nuestra mente. Y resulta que el inconsciente, que es tu 95%, del cual está dirigiendo tu vida, porque ahí se centra toda la información, no entiende de lenguaje, entiende de símbolos. Y aquí es el primer paso para saber qué importante es tener como base los rituales en tu vida. Porque, como lo dijo Carl Jung, el inconsciente no entiende de lenguaje, entiende de símbolos, de arquetipos, ¿ok? Entonces, el estar hablando muchas veces, repitiendo algunas frases, conscientemente sí hay un cambio, no estoy diciendo que no, pero es muy mínimo, estoy hablando de un 5%. Porque para el inconsciente es como si tú le hablaras en ningún idioma, estuvieras bla, 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 no le entiende lo que estás diciendo. Mas, sin embargo, cuando el inconsciente, y voy a tomar esto, ve un símbolo, aquí cambia todo. Porque sabe lo que representa y sobre todo, bueno, pues este billete, este dólar, pues tiene mucho simbolismo, ¿verdad? Y entonces cambia y yo puedo influir un poco y, bueno, pues puedo ponerle aquí cierta información que va a activar mucho más un evento.
Y eso sí va a llegar al inconsciente, sí va a penetrar hasta donde tiene que ser, y el inconsciente va a decir, ok, sé lo que me estás diciendo, sé lo que quieres, ya está. Y repetidamente, pues yo empiezo a tener una acción ante eso, un ritual, que es otro elemento que se tiene que cumplir, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas personas hacen un ritual y dicen, no hubo un efecto en mí. ¿Por qué no hubo un efecto? Pues porque no fue repetitivo. Para que esto se fije mucho más en el inconsciente y el inconsciente entienda la información o el mensaje que tú le estás dando, la orden, también se tiene que cumplir el que sea repetitivo. Cuando yo tengo ya un símbolo, cuando yo hago una acción repetitiva, entonces el inconsciente se empieza a fijar qué es lo que quiero. Y la información llega a esa profundidad y entonces ahora sí empieza un cambio de vibración en mí, una transformación y empiezo a ver una realidad totalmente distinta allá afuera. Esos son los grandes cambios. Ahora, el otro cambio es qué voy a dar, qué ofrenda voy a dar yo. ¿Qué es lo que yo en este momento, a partir de que estoy haciendo todo mi proceso de ritual, qué es lo que yo voy a ofrendar? Y ofrendar es ofrecer. Al yo tener eso, al yo obtener ese objetivo, esa cosa material, lo que yo estoy pidiendo, ¿qué es lo que yo voy a dar? Pero ahora, hay que entender bien que no hay que darlo desde el sacrificio. Porque muchas veces nos han hecho creer que es de, ay, pero que te duela. Porque si te duele, entonces sí vale. No. Tiene que ser desde el corazón, desde algo sincero, desde algo que digas, esto, cuando yo obtenga esto, esto es lo que voy a dar. Porque esto es lo que yo tengo para dar. Y esto se va a acrecentar de mejor manera. Y entonces damos algo que salga de nuestro corazón. Y generamos una ofrenda. ¿Por qué se hace la ofrenda? Porque nosotros nos estamos sintonizando en el espacio del tiempo, en el que eso ya está sucediendo, y entonces la ofrenda representa esa gratitud. De decir, ya recibí esto, entonces en forma de gratitud, vida, universo, Dios, como le quieras llamar, aquí está de regreso. Esa es la importancia de esa ofrenda. ¿Ok? Estamos en la sintonía, que eso ya lo recibimos, entonces yo tengo la capacidad para ahora dar esto. Y ese es otro elemento que tiene que estar compuesto en un ritual. Y por último, que sea algo repetitivo, perdón, ya lo dije, es que venga de un pensamiento elevado. Nosotros tenemos que entrar en esta sintonía desde nuestra mente con una energía mucho más elevada que nosotros. Y entonces aquí, depende de tu creencia, tú puedes decir, ok, yo voy a hacer este ritual conectándome con la energía creadora de Dios, con algún maestro ascendido, con el universo, con el cosmos, como tú le quieras llamar. ¿Por qué? Porque desde ese campo cuántico nosotros estamos conectándonos de manera inconsciente, estamos interviniendo para acelerar las partículas cuánticas que van a conformar la materia. Porque aunque todo es energía, lo que hay aquí, o lo que nosotros somos partículas que se aglutinan, ¿verdad? Y le dan forma a la materia. Pero somos energía. La base de absolutamente todo es la energía. Entonces, cuando nosotros entramos con esta mente consciente, ¿verdad?, generando este pensamiento de interacción con algo mucho más grande que yo, entonces puedo acelerar esos procesos y la manifestación se va a dar en el sentido en el que yo quiera. Por eso es importante y por eso los rituales tienen gran poder. Este es el resultado de toda una serie de prácticas y lo vamos a ver allá afuera. Les decía yo, nosotros naturalmente hacemos rituales todo el tiempo de manera a lo mejor consciente, aunque no nos consideramos porque es una rutina, les ponemos que son rutinas. Pero lo vamos a ver que en el mundo todos y grandes maestros, filosofías y absolutamente todo se dedican a hacer rituales porque saben el poder que tiene la aceleración de estas partículas, intervenir ante ese campo cuántico, hablarle al inconsciente, darle las instrucciones que se requieren para que tú
puedas transformarte internamente y a partir de ahí cambies una realidad. Y esto es sumamente maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tú haces este proceso de hablándole a tu inconsciente, metiéndote ahí, diciéndole, esta es la información que quiero, esto es cómo quiero que orquestes mi vida, eso es algo sumamente valioso y es totalmente maravilloso. Porque a partir de ahí sí empezamos a hacer grandes cambios. Esto es una información tan valiosa porque nadie nos la ha dicho anteriormente. Claro, nos dicen, en el inconsciente, trabaja ahí, bla, 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 pero ¿cómo lo hago? Y yo te puedo decir que las formas más rápidas de poder accesar ahí, hacer grandes cambios, reconfigurar la información y empezar a orquestar y tomar mejores decisiones y que en realidad se muestre de la forma más atractiva como yo quiero, es a través de los rituales, a través de llegar a este gran poder que tú tienes, ¿ok? Que es el poder de tu inconsciente, llegando ahí. Pero vuelvo a repetirte, la forma en que el inconsciente entiende el lenguaje va a ser a través de la simbología. Por eso ves aquí que ahora me los traje, tengo muchísimos elementos que para mi inconsciente van a representar símbolos. Aquí dentro, bueno, pues tengo algunas piedras que representan y que están ritualizadas para una acción, donde cuando yo abro esto, la energía empieza a fluir y empieza a tener un gran cambio. Y estos elementos que están ahí, el inconsciente los entiende. Yo al verlos, claro, yo de una forma consciente a lo mejor puedo decir, son piedras, ¿ok? En una caja que pinté, que elegí el color, y la gente puede decir, bueno, pues eso no me representa nada de manera consciente, pero ¿qué crees? Que de manera inconsciente tienen un gran poder. Y este poder es sumamente maravilloso, es valioso porque le estoy hablando al inconsciente. Como este billete, con esta oración que está ahí. El cambio, lo que hay aquí, a través de este símbolo, a través de esta representación, tiene un gran cambio en mi vida. Y entonces la transformación viene desde adentro. ¿Por qué? Porque estoy influyendo en el inconsciente, porque le estoy dando las instrucciones de, mira, esto es lo que quiero, a través de esta orden que le estoy dando ahí y repetidamente lo hago. Y vas a ver aquí que tengo varios, bueno, acá arriba no puedes ver, es un cristal, tengo un jarrón, y se llama el jarrón de la gratitud, que es un ritual que me va a llevar a darle los elementos necesarios a mi inconsciente para que me lleve a vivir la realidad que espero. Y vas a ver que, bueno, pues estoy rodeada de símbolos, como bueno, pues esta varita mágica que proyecto, la energía que tiene un elemento básico que es un cuarzo, que es un disparador de energía al momento de hacer alguna consagración, de elevar la proyección de la energía, que se manifieste de tal forma que el inconsciente lo esté entendiendo. Y entonces, cuando esa información entra en tu inconsciente, el inconsciente entiende y te lleva a vivir eso que tú estás queriendo, eso que tú estás deseando. ¿Cómo lo hacemos? Ya te dije, el inconsciente aprende a través de símbolos. Cuando yo le doy estas herramientas, cuando yo le hablo de estos símbolos a través de la información, para que se manifieste la energía y actúe a mi favor, eso lo voy a ver manifiesto en mi realidad. Por eso la importancia de tener este conocimiento, por eso es la importancia de saber para qué nos va a servir estos rituales y saber cuáles son los elementos y cómo puedo influir en este inconsciente a mi favor. ¿Ok? Entendiendo esto, entonces podemos generar grandes cambios en nuestra vida. Podemos generar lo que nosotros deseamos de corazón y que nos lo merecemos. Obviamente, trabajamos con rituales que primero nos van a dar esta purificación, esta limpieza, porque muchas veces nosotros estamos muy condicionados a creernos que no podemos, que no somos suficientes, que yo no lo puedo lograr, que veo que otros sí lo están logrando, porque muchas veces en trabajos vemos que alguien asciende mucho más rápido en algunos puestos y vemos que a otros les cuesta trabajo, ¿verdad? O lo vemos en patrones de gente que se dedica a las ventas. ¿Por qué los que hacen ventas
tienen muy buenos resultados, ellos siempre tienen buenos resultados, la información que adquieran les va a generar más resultados. Y hay personas que eso no lo obtienen, les cuesta muchísimo trabajo. Y te voy a contar una historia muy personal, eso lo viví yo, por eso lo sé, por eso te lo cuento. Hace poco estaba manejando y le decía a Janet, con este trabajo, con esta formación que acabo de obtener y que fue necesaria y que me fui a meter para empezarla a tener, le decía a Janet, fíjate Janet, que cómo quisiera trabajar, ayúdame a trabajar con estas técnicas que aprendimos, por favor ayúdame a trabajar. Y le decía yo, ¿ya cómo le puedo llamar? A este sentimiento que tengo, que cuando vuelvo a conectar con esta adolescente interior, vuelve a mí el recuerdo de una niña de 12, 13 años que siempre tenía la sensación de que nunca iba a poder alcanzar esos objetivos deseados, que por más que se esforzara nunca iba a entrar en el cuadro de honor. Hoy le contaba y le decía, siempre que pensaba, decía, ahora sí, este bimestre voy a entrar al cuadro de honor cuando iba a la secundaria, porque ahora sí le eché muchas ganas. Sacar, no sé, 9.5, había alguien que sacaba 9.6 para arriba, y del 9.6 hacia arriba, ¿no? Cuando anteriormente los que sacaban 9.5 eran premiados y se les aplaudía y se les daba un reconocimiento. Y entonces yo decía, bueno, para la siguiente tengo que sacar 9.6, y siempre me pasaba lo mismo. Y entonces vamos haciendo estas redes neuronales con esta información en donde yo empecé a creer, porque eso fue una creencia mía, decía, no, yo nunca alcanzo ese potencial, por más que me esfuerce, yo no soy de las que reconocen, yo no soy de las que se ve ese gran mérito que hizo, porque pues no entraba dentro de los mejores, ¿verdad? Y siempre era esta lucha, decir, es que yo me esfuerzo, ¿por qué no ven ese esfuerzo? ¿Por qué cuando ya llegué a esa meta viene algo que me va a superar? Y entonces fui creando esa realidad y fui creyendo que yo nunca iba a poder alcanzar ese potencial, que siempre iba a estar lejos de mí, que por más que hiciera, no lo podía lograr, no podía hacer. Y entonces, cuando yo hablo de, ¿te has sentido insuficiente? ¿Has tenido esta sensación de ahogo, de por más que hagas, nunca es suficiente? Que tienes esta sensación de fracaso, tienes esta sensación de, no lo voy a lograr, no puedo, de lucha, porque muchas veces es una lucha, es porque es algo que yo he generado en mi vida, es algo que yo he vivido. Pero también he sabido que esos se convirtieron por mucho tiempo en parásitos mentales. Esos parásitos mentales que se alimentan de esta energía, de esos propios pensamientos. Yo le llamo esos parásitos mentales porque todo el tiempo están generando esa alimentación y que tú estés orquestando y que tú los estés alimentando con pensamientos y esos pensamientos y esos pensamientos. Y entonces yo me di cuenta que la ruta más fácil, y en este caso, bueno, Janet me ayuda, que es nuestra gran terapeuta del Centro Ananda, me dice, vamos a aplicar este ejercicio que acabamos de aprender, que es un ritual. Y entonces hicimos ese ritual y empecé a ver que esa sensación que yo pensaba que ya había trabajado, que yo pensé que ya se había quedado, todavía había vestigios ahí, ¿no? Y que empezamos a hacer esta recapitulación, este cambio, boté esos parásitos mentales, los saqué, les di un desparasitante, ¿no? Así como, abrí, tengan, tómanselo, y les cerré la boca y muéranse. Empiezo a ver que eso produce grandes cambios en la vida. Y entonces empecé a decir, wow, todos los rituales que he hecho anteriormente han cambiado mi realidad. Porque hoy descubro que los elementos que han estado ahí han sido valiosos. Así es que así como tú y como todas las personas que me están viendo, se merecen grandes cambios en su vida. Se merecen que estos parásitos mentales ya sean despojados de una vez por todas. Les demos este desparasitante potente para sacarlos de nuestra realidad y empezar a hacer grandes cambios, porque todos los seres humanos nos merecemos una vida mejor. Pero te voy a decir algo, esa vida mejor no va a venir de que el país en el que vives, el gobierno, las estrategias políticas, se nos manifieste Dios, va a venir de ti,
va a venir de que conozcas cómo actúa tu inconsciente, qué elementos trabajar, qué herramientas poderle dar y poder proyectar esos grandes cambios. Así es que, bueno, pues venimos sumamente revolucionadas porque traemos grandes cosas para realmente potencializar a las personas, sacarles esa mejor versión a través de grandes cambios. Uno de estos que vamos a estar trabajando esta semana va a ser el gran poder que tienen los rituales. Cómo poder empezar a hacer esos grandes cambios en nuestra vida, cómo poder empezar a volver a soñar. Porque ese es el primer paso. Has dejado de soñar porque te has creído que no puedes. Has creído que tú no mereces. Has creído que estás condenado a vivir una vida miserable. Estás condenado a vivir una vida pobre. Estás condenado a vivir una vida con desamor. Y te tengo una gran noticia. Eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Tú mereces una vida dichosa porque tienes la capacidad de hacerlo. Pero te has creído el cuento de que no lo puedes hacer. No te preocupes, porque yo te voy a enseñar los elementos necesarios para hacer esos grandes cambios. Y por eso, bueno, pues te quiero invitar al taller que vamos a tener este sábado. Es el sábado, 10 de la mañana, vamos a tener un gran taller donde vamos a trabajar con rituales sumamente poderosos que han logrado cambiar la vida de muchísimas personas, cómo hablarle a tu inconsciente, que es el 95%, para que te dejes de querer la basura que otros han depositado en ti y dejes de ser ese bote de basura. Ya no lo eres para nadie más, ya basta, eso ha cambiado. Y ahora vas a empezar a tener esas grandes herramientas y esa gran capacidad de poder hacer esos cambios de tu vida a través de influir en el inconsciente con símbolos. Porque a través de estos símbolos como los que ves aquí, y que son míos, todos estos son míos, son los que yo siempre estoy trabajando. Y bueno, arriba de mí, que no se ve, hay más símbolos que tengo. En todos lados ves que hay símbolos. En todos lados vas a poder ver, aquí no sé si se vea, pero bueno, aquí hay una llave que también trabajamos símbolos. Símbolos, ¿por qué? Porque hemos entendido cómo hablarle al inconsciente, hemos entendido cómo influir en este inconsciente para poder hacer esos logros. Tenemos, no lo pienses más, tenemos una oferta especial para las primeras 10 personas que se inscriban. Hay una oferta especial, no lo pienses más, porque se acaban los lugares, se acaban las ofertas y después me dicen, ay, me espero en la siguiente. Yo, híjoles, en la siguiente ya no, porque luego pasan cosas en la vida y ya no hay siguiente. Yo les recomiendo, hay gente que dice, ¿cuándo vas a dar el taller de péndulo hebreo? Ya no voy a dar. La última vez que dije, es la última vez que doy, ya no voy a dar ninguno de esos talleres, porque pues hay que evolucionar, chicos. Entonces, no lo pienses más, si te vas a inscribir, inscríbete ya, porque después me dicen, oye, por favor, vuélvelo a dar, y es que me lo perdí, no sé qué. Les doy la opción de que lo puedan ver ustedes cuantas veces quieran, si en ese momento no pueden estar, que eso es algo maravilloso y es un beneficio tan grande, y ni así lo aprovechan. Entonces, chicos, aprovecha. ¿Estamos todos claros? Sí. ¿Todo quedó perfectamente entendido? Sí, ¿verdad? Entonces, inscríbete ya a este maravilloso taller que vamos a estar viendo el sábado. Y bueno, pues ya, chicos, me tienen de regreso. Soy toda suya nuevamente. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Fue un placer poder hablar de los rituales, del poder que tienen, de que entiendan cómo trabajan, cómo se orquesta la energía, cómo hablarle al inconsciente y cómo vamos a orquestar para tener tu éxito y prosperidad en tu vida. Les mando un fuerte saludo y bueno, pues como siempre, la saludo y les mando un gran beso. Su amiga Ivonne Guerrero. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta pronto.